44 minutos pasaron ya de este día miércoles y llegó nuestro segmento de Palabra Invertida. Hoy con un poquito de demora. Mil perdones, Javier. Aquí está Javier del Ponte. Ningún problema, señor Julio César. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Usted? Bueno, bien, tranquilo. Aquí estamos nuevamente en este segmento. La gente hoy no nos dejó una palabra específica. No hubo ese ida y vuelta que estábamos esperando, pero tenemos otra cosa para ello. Se ve que la lluvia aguachentó Pues un poco las ideas. Es una palabra interesante. Podemos plantearlo como un neologismo. Tal cual. Después de tanta agua, se te aguachentan las ideas ya. Las ganas. Se borronearon las ideas. Tal cual. Pero bueno, el vacío de alguna manera nos pone en esa situación de nada. Ajá. Entonces de la nada algo tenemos que hacer, ¿no? Totalmente. Y bueno, en ese sentido tengo una propuesta para el segmento de hoy. De Dale. todos modos, antes de arrancar con el segmento, vamos a contarles a los oyentes que tenemos una propuesta para hacerles en vistas de podría decir de que estoy muy feliz, ¿no? Entonces, viste, cuando uno se pone feliz se pone dadivoso. Muy bien, bueno, es lo mejor que pasa. La cuestión es así. Por segundo año consecutivo voy a participar de la Feria del Libro de Buenos Aires, lo Muy cual bien. para alguien que escribe, que la mayoría de los que nos escuchan saben que además de estar a la inminencia del título de psicología, sí. Ya tengo escritas 2 novelas. Exactamente. Y bueno, en este año voy a estar participando en la Feria del Libro en la última semana, haciendo firma de ejemplares en Firmando el stand. autógrafos, Sí, mirá sí. vos, qué bien. Haciendo firma de ejemplares en el stand de la Fundación El Libro. Así que bueno, los días 7 y 8, y bueno, por eso mismo, por esta felicidad que abunda con respecto a la escritura de las novelas, en este caso específicamente del segundo trabajo, que es Tinieblas. Ajá. Vamos a sortear un ejemplar de Tinieblas. Pero muchas gracias. Para agasajar a nuestros oyentes, ¿no? Dale, me encantó. Entonces, ¿cómo tienen que participar para poder lograr, si tienen suerte, ganarse este ejemplar? De 3 maneras diferentes. Diga. Pueden llamar a la radio dejando su nombre y los últimos 3 números del documento. Pueden enviar un WhatsApp también con el nombre y los 3 últimos números del documento. En los tiempos del programa, no en cualquier momento, sino que llamen o manden el WhatsApp en los tiempos del programa, claro. Durante el programa. Y van a tener toda una semana. O sea que la semana que viene, en vivo, vamos a hacer el sorteo. ¿Sí? Okay. Y vamos a decir quién es el ganador. Buenísimo. ¿Cuál es la tercera forma de participar? Bueno, vamos a dejar en la página de Facebook de Palabra Invertida la publicación con el sorteo. Ahí tienen que comentar también nombre y 3 últimos números de documento. Y toda la gente que esté anotada para el sorteo en esos 3 medios, las vamos a inscribir en una lista y de ahí vamos a sacar el ganador por puro azar y por pura suerte. Muy bien, muy bien. Entonces ya saben, nuestros oyentes pueden adquirir un ejemplar tuyo, firmado, autografiado, por supuesto, obviamente. que sí, que lo van a pasar a retirar, obviamente, dedicado por la radio, dedicado por mí. Muy bien. Por supuesto que cuando tengamos el ganador va a ser específicamente al ganador con nombre y apellido, así que todo eso a través de Polo Positivo y Palabra Invertida. Exactamente. Bueno, Javi, ahora sí. Ahora te sí, escuchamos. comenzamos con el segmento que, bueno, la propuesta era la siguiente, ya que estamos con el tema de la literatura. Lo que quería traerles es un pequeño relato que escribí ya hace un tiempo y que, bueno, después de eso se va a desprender todo un análisis, pero lo vamos a leer como punta. A algunos les quedará solamente el gusto literario, otros podrán ver que tiene toda una puesta en cuestión más allá del valor literario, ¿no? Y bueno, acá vamos. Vamos. Lo titulé La locura de Lira. ¿Sí? Una inmensidad devastadora se presentaba ante los ojos de Lira, que incrédula observaba todo a su alrededor en un intento desesperado por entender en dónde se encontraba. Lo último que recordaba se remontaba a la noche anterior, cuando, vencida por el cansancio, se echó sobre su cama, perdiendo rápidamente la conciencia. Sus ojos realizaban un ir y venir constante y frenético mientras se llenaban de las imágenes de aquel lugar. Estaba lloviendo.
pero sorprendentemente, de los pies al cielo. Cuando las pequeñas partículas de agua alcanzaban unos cuantos metros de altura, se arremolinaban locamente para volver a caer violentamente, golpeando así el rostro de una confundida Lira. El agua repitió su danza incansablemente frente a la casi inmutable mirada de aquella señorita anonadada. En aquel mundo extraño no llovían todos los espacios. De hecho, a unos escasos metros de donde ella aún se encontraba parada, el ambiente estaba seco e irrisoriamente iluminado, a pesar de la carencia de algún sol o fuente de luz. Su pecho golpeaba con fuerte desesperación ante el miedo de lo desconocido y la consternación de la incertidumbre. Lira inspiró profundo y con los ojos cerrados. Elevó su mirada y nuevamente la sorpresa la invadió, provocando un gran temblor en su cuerpo. La imagen que presenciaba era tan bella como desconcertante, nunca antes vista, y no pudo evitar que un gemido de terror se escapara de sus labios ante la visión de los casi 10 anillos de incandescentes rocas que envolvían en forma de asterisco al pequeño mundo sobre el que ella estaba de pie. Sin esperarlo, y mucho menos poder preverlo, un nuevo remolino de lluvia golpeó en su rostro y algunas valientes gotitas interrumpieron y irrumpieron en su boca. El espantoso gusto a azufre del agua la arrancó de sus pensamientos, al tiempo que un grito de asco, imposible de contener, rompió con el silencio. Lira abrió los ojos y reconoció todo a su alrededor: la vieja lámpara verde, el olor de su cama, el ruido de la calle contigua a su habitación y el color rojo de las paredes con su característica mancha de humedad. El sabor a azufre aún permanecía inamovible en su boca. Ella pudo sentirlo, y más allá de su ventana logró ver cómo los anillos de rocas incandescentes se mostraban inmutables pero imponentes. Muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias. La locura de Lira. Lindo. Bueno, con el juego de palabras que eso representa, ¿no? Obviamente. Tanto en el... Pero muy interesante desde el lugar donde lo ves. Y esto de las gotas invertidas, lindas palabras, muy lindo. De alguna manera, qué sé yo, planteo esto de el delirio en el texto, ¿no? El delirio pegado a la locura, ¿no? Cierto empalme del delirio y la locura, que en este caso estoy, y ahora voy a permitirme hacer una crítica a mi propio texto, ¿sí? Bien, porque bien. desde el valor literario yo lo que estoy planteando es esto: una persona que puede o no, porque queda la duda, no sabemos si Ajá. estaba delirando o no, Ajá. bien, si estaba en un sueño o no, eso queda a discreción de quien lo haya escuchado, de quien haya hecho su interpretación. Bien. Sin embargo, en este juego de palabras que propongo en el título, que es la locura de Lira o la locura de Lira, Ajá. ¿sí? Estoy de alguna manera relacionando y empalmando el delirio con la locura. Claro. Y eso podría decir yo, haciéndome esta crítica, no es tan cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque desde mi profesión, o desde lo que va a ser mi futura profesión, ya me estoy adelantando un par de meses, pero ya estás. hacemos una fuerte crítica a lo que es el concepto de locura. De Ajá. hecho, y es algo que vos me comentaste, que podrías decirle a la frase antes de que yo haga la apuesta. Bueno, Por yo favor. te contaba recién que hace muchos años leí un libro que se llama Manicomio, que cuenta 10 casos verídicos durante la época de la represión española, en la que 10 personas fueron encerradas en manicomio por cuestiones políticas, y luego que pasó la represión fueron olvidadas ahí dentro, hasta que el Estado decidió liberarlos y reinsertarlos socialmente. Lamentablemente eso, ellos cuentan en el libro como que no se logró del todo esta reinserción. Y la primera página del libro dice una frase que a mí me marcó mucho en la vida, que dice: la locura no existe, simplemente la cordura es una línea que tiene comienzo y no final. Bien. Eso, y voy a tomar, te voy a robar Todo suyo. esa primera parte, que de hecho ya se la estamos robando al autor del al libro. autor del libro. Pero en definitiva todas las palabras son robadas, prestadas, Son esto para es eso. patrimonio del lenguaje.
la locura no existe, ¿bien? Y lo voy a afirmar desde esta propia enunciación, Ajá. ¿sí? Tomo la palabra, pero a su vez lo digo, la locura no existe. La locura es un concepto que es cambiante. Por ahí uno cree, ¿no? O piensa que la locura es aquello que podemos distinguir como loco, ¿no? Entonces uno ve y dice, esta persona está loca, esta no. ¿Por qué? Porque, bueno, se está comportando de una manera que no está pautada socialmente. Ajá. ¿Bien? Ahora, si uno dice esto, se está comportando de una manera extraña, ese extraño lo valora según el contexto situacional en el que uno vive, ¿no? Claro. Es decir, estamos... Social. Contexto social y situacional, Claro. exactamente. Estamos en Argentina en el año 2016 y eso engendra, o mejor dicho, supone toda una cultura y una idiosincrasia y una manera de ser de la sociedad, ¿sí? Muy diferente a la de otra época. Entonces uno podría decir que el loco, ¿sí? No es en sí inherente, es decir, que la locura no es inherente a una persona, sino que el concepto de locura quiere atrapar a aquellos que no van, ¿sí? Socialmente. No van a la línea social. Bien. O sea, no están siguiendo los parámetros sociales. ¿Bien? Bien. De hecho, uno puede hacer un pequeño rastreo histórico así rapidito como para graficar qué es lo que estamos diciendo. Y allá por el 1880, ¿sí? Acá en la Argentina, ¿Acá? ¿sí? Acá en la Argentina, pero hace ya unos cuantos años. Sí. ¿Qué sucedía? Teníamos unas grandes oleadas inmigratorias, ¿bien? Sí. Y no había trabajo para todos. Ajá. Entonces, a su vez había otros problemas, ¿no? La cuestión idiomática, la cuestión de la infraestructura. Entonces, ¿qué sucedía? Había grandes cúmulos de gente que venía, ¿sí? Y que no tenía trabajo, ¿bien? Entonces, empieza a conceptualizarse la locura en relación a esos inmigrantes, ¿sí? Ajá. Inmigrantes borrachos y pobres. Bien. Esa era la ecuación etiológica de la locura, Terrible. ¿sí? O sea, ¿quién era loco? Era el que El inmigrante encontraba- borracho, ¿sí? Y Claro, pobre. Ese claro. era loco. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo el concepto de locura, que precisamente es un concepto, por eso decimos, no existe, en la realidad no existe, no hay nadie que sea inherentemente loco, Claro. ¿sí? Cuando una persona no tiene, se dice no está en sus cabales, Ujú. o por ejemplo el caso más conocido, este último actor Matías Ale, que Ajá. tuvo un brote psicótico, supuestamente, Ujú. con lo cual fue internado, con lo cual ahora está rehabilitado. ¿Existe esa posibilidad de un rato volverte loco? Existe totalmente. A ver, Cualquiera puede cualquiera. pasar por un brote Vos, psicótico. yo, no sé si brote psicótico, o sea, no vamos a poner ese Un término título, ok. porque primero tendríamos que tener la certeza de que Matías Ale tiene una estructura subjetiva que está orientada en la psicosis, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta cuando una persona realmente no está en sus cabales? Porque él no se lo veía en sus cabales, obviamente. Él en un momento empezó creyendo que hablaba con Dios, en otro momento empezó a creer que él era el hijo de Dios y en un tercer momento llegó a creer que él era Dios. Entonces, en esos tres parámetros que Ujú. pasó en los meses anteriores a este supuesto brote, uno que está cerca de la persona se da cuenta que algo le pasa. Bien, nos estamos metiendo en En la vida. en un terreno ¿Para qué habré hablado? no complicado, digamos, para quien te habla, Ajá. sino que complejo para trabajarlo en los pocos Ok, minutos que nos ok. quedan, porque No, expláyate. precisamente hay todo un trabajo, digamos, por ejemplo, desde el lado de Jacques Lacan, Ajá. para poder hacer un análisis, ¿sí? Y un situado de la psicosis que no sea por el lado de ese loco que alucina, delirante, Claro. que va por la vida diciendo cualquier cosa, Claro. ¿sí? Tal vez para eso necesitemos mucho más tiempo. Sí, lo que te voy a decir es que lo que se llamó brote psicótico, o lo que yo le pongo el nombre de delirio, ¿sí? Es en sí el acto, podríamos decir, curativo, reestructurante, ¿sí? Lo que vuelve a la persona. Es O lo que lo- el proceso por el cual el sujeto, ¿sí? Intenta reconstituirse. ¿Reconstituir qué? Su yo. Ajá. ¿Bien?
hay un tema muy particular para diferenciar, a ver, neurosis y psicosis, ¿sí? Bien. Son, podríamos decir, nosográficamente las dos grandes estructuras clínicas, ¿sí? Enfermedades. Y muchas veces no lo vamos a llamar enfermedades, porque no son enfermedades. Son estructuraciones subjetivas. Bien. Y serían modos de discurso. Bien. Modos de discurso, es decir, cómo uno se planta para el otro. Para hablar. Para hablar del otro. Y el otro funciona, digamos, obviamente como interlocutor. O sea, si yo digo, me creo Napoleón, estoy un poquito para el otro loco. Yo diría, si me creo Napoleón, estoy en un discurso psicótico. Ajá. No voy a decir que estoy loco. ¿Por qué? Porque sería creer, ¿sí?, que porque nosotros somos neuróticos, nosotros no estamos locos. Ah, ok. Es decir, son dos modalidades de discurso. Que el discurso psicótico nos interpela a nosotros y nosotros creamos que somos normales. Claro, realmente distamos mucho nosotros de la normalidad. Sí, totalmente ¿no? de acuerdo. no nos pongamos como creo ejemplo. que son dos tipos de locura, podríamos decirlo de una manera. Es decir, bien. Vamos a plantear esto y vamos a hacer una apuesta fuerte. Todos estamos locos, ¿sí? Sin duda. Incluso todos podemos caer en actos que podría llamarse vulgarmente de locura. Si alguien, no sé, de golpe una mujer es abandonada y agarra el auto del marido y lo destroza al auto del marido, ¿no? Entonces uno podría decir, esa mujer está loca. Y bueno, podríamos decir en realidad estamos todos locos, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que diferenciaría el discurso neurótico del discurso psicótico? Básicamente la relación que hay con el otro. Bien. ¿Sí? Con el que tenés enfrente. En la neurosis, ¿sí?, la estructuración subjetiva le permite al neurótico decir yo. Ok. ¿Sí? Yo tal cosa. Y como hay un yo, tengo un otro enfrente. Bien. El discurso en la psicosis necesita primero de un otro. Ajá. ¿Sí? Pero no de un otro cualquiera. Tiene que ser un otro tan grande, ¿sí? Y por eso Dios siempre viene a servirle al delirio psicótico para reestructurarse, porque es ese otro tan grande, digamos, que culturalmente podemos tomar. Claro. Pero Napoleón también puede ser un otro enorme, como, para, ¿no?, en algún momento, como una figura, claro. Exactamente, una figura de otredad bastante importante, ¿sí? Pero ¿por qué en el discurso psicótico necesita de esa figura, de esa otredad tan inmensa? Porque si esa otredad existe y si esa otredad me persigue, me busca, me quiere, me ama, sí, yo existo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la psicosis? Hay, podríamos decir, un yo lábil, un yo a medias. Ajá. ¿Sí? Porque ese yo va a estar necesitando constantemente de la validación del otro, Uh-huh. ¿sí?, del reconocimiento de ese otro para existir. Por lo tanto, eso le da la diferencia a los dos tipos de discurso, ¿sí? Por eso, y ahora reafirmo y reitero, no es que el psicótico está loco y nosotros no. Uh-huh. Ambos estamos locos. Son distintos. Tanto los locuras. neuróticos como los psicóticos son distintos modos de locura. Lo que pasa Bien. es que, claro, el discurso psicótico nos resulta muy extraño a nosotros. Es un mundo neurótico en el que vivimos, somos mayoría, por decir de una manera. Claro. Entonces, claro, nos resulta demasiado extraño. Que alguien. ¿Y qué pasa? Claro, que alguien salga diciendo, yo soy Napoleón. Bien. Bien. O, por ejemplo, Dios me dijo que yo haga tal cosa. Claro. ¿No? Que alguien salga y diga eso a nosotros, claro, nos resulta demasiado extraño. Claro, molesta un poco a este mundo neurótico. Inclusive me imagino que la primera molestia debe ser a su núcleo familiar, a los que lo rodean. Por eso cuando me decís la imagen que refleja ante el otro, el primer otro que debe haber cercano es el que lo conoce, el que convive con él, el que está durante su vida y que sabe Uh-huh. que esta persona en un momento dejó de decir yo y de sentirse que era el familiar o aquel para pasar a ser otra persona. Uh-huh. Digamos que en la calle uno no se da cuenta muy bien quién o qué, se da cuenta del otro que Uh-huh. convive con él, digo yo. Sí, primero, sí. ¿no? A ver, claro, los primeros interpelados, los primeros que reciben esta extrañeza, por supuesto que Porque es el también entorno familiar. me imaginé que el que lo lleva a un instituto neuropsiquiátrico debe ser un familiar. Sí. Con lo cual también es una forma de lavarse las manos y decir ese que tiene otra forma distinta de ver las cosas, mientras más lejos lo tenga. Bien, ahí estás entrando en el otro punto que yo quería plantear, y que es que esta institución retrógrada
que es el psiquiátrico, Sí. retrógrada, que es el psiquiátrico, Absolutamente. es el lugar donde recluimos a esa gente que nos resulta extraña, ¿sí? Ajá. Es como el rincón en el colegio, ¿no? Estás molestando, te vas al rincón. Bien. Bueno, en este caso, los institutos psiquiátricos han sido aquellos lugares de reclusión, ¿sí? En donde ponemos a quienes nos molestan un poco. ¿Bien? Ujú. Ahora, que yo esté planteando esto en relación a la psicosis no quiere decir, por ejemplo, que un psicótico, si en realidad me estaría retando ahora a mí mismo, porque decir un psicótico es como empalmar su ser con esa psicosis, pero bueno, a ver, A ver. una persona Sí. con que está ubicada en un discurso psicótico, ahí me parece más correcto decirlo, no es tan diferente a nosotros, salvo en esta cuestión discursiva, y puede estar socializada, ¿sí? Estabilizada de una manera que nunca nos dimos cuenta que será Claro. diferente. Por ejemplo, un gran caso que hace rato que vengo analizando de manera particular, Steve Jobs, ¿sí? El Sí. creador de Apple, el genio, ¿sí? Sí. Terrible psicótico era Steve Jobs. Según Lo escuchás en su discurso constantemente, ¿sí? usted dice. Podría ser dulce de leche mostrándote cómo desde la bibliografía, la autobiografía, Sí. de Steve Jobs, tenemos todas las puntas para mostrar dónde está la psicosis. Pero claro, es una persona que estuvo constantemente toda la vida estabilizada por su empresa. Claro. Su empresa operaba de estabilizador en su estructura. Claro, Entonces, porque ahora que lo pienso, su forma de vida también, él se encerró mucho en los últimos años, vivía como aislado en un mundo donde nadie lo veía y donde solo iba lanzando estas cuestiones, ¿no?, de tecnología, y así fue inclusive hasta su muerte, donde una imagen de una vela encendida en todo el mundo, que era a través de sus teléfonos, hablaba de él, o sea, ni siquiera la imagen de su cuerpo, quiero decir, se transformó como en un ser que estuvo, pasó. Y sí, eso sí y además habla. tenía toda una filosofía de vida bastante extravagante, Sí, sí. siempre buscaba estas cosas media místicas. Bueno, hay un O sea montón que de cosas para ir rastreando. En realidad, mientras más plata tenés, menos loco puedes llegar a parecer para el mundo, y sí, más a favor, digamos. Digamos que tenía toda todo el empuje y llegó a tener todo el dinero necesario para no parecer loco en Claro. sus proposiciones de revolución del mundo, y que de hecho lo llegó a hacer, Sí que lo hizo. ¿no? Tecnológicamente llegó a lo hacer. hizo. Pero bueno, yo creo que hablar de la psicosis es algo demasiado complejo como para abrumar por ahí a nuestros oyentes, y incluso decir cosas que por ahí queden desencajadas. Que no entienden Y no deberían tampoco, porque uno necesita tal vez una formación de años para poder llegar a plantear estas cuestiones. Lo que sí me gustaría dejar en claro, y que es desde donde empezamos, ¿sí? Ajá. Que la locura en sí no existe, que la locura es un concepto que va cambiando y que se lo empalmamos a aquellas personas que nos resultan un poquito extrañas y que nos molestan un poquito, y entonces las encerramos. Ujú. Pero esas personas que encerramos, después, realmente por la situación deshumanizante que terminan viviendo, ¿sí? Terrible. Así sí terminan, podríamos decir, inhumanos terminan. ¿Por Claro. qué? Porque esas personas terminan sin hablar, no los dejan vestirse. No, es verdad. Fijémonos, esta cuestión de la vestimenta, qué identitario que es, ¿no? Cómo Totalmente. hace a nuestra identidad. Y en los psiquiátricos no le permiten vestirse como ellos quieren, no les permiten calzarse, no les permiten tener objetos personales que lo distingan, no les permiten bañarse cuando quieren, no les Claro. permiten ir al baño cuando quieren, ni siquiera comer cuando quieren, ni dormir la cantidad de horas que quieran. Es terrible. Qué complicado, ¿no? Es terrible. Es terrible para quien pasa por eso, ¿no? Y realmente que poco socialmente que hacemos por ellos, porque creo que así como en algún punto la familia lo encierra, la sociedad como que no quiere mirar hacia ahí. Ujú. Entonces, a mí me parece maravilloso que estén saliendo a la calle, que estén haciendo cuestiones teatrales, que estén haciendo radios. Está la radio de La Colifata, Sí. que funciona sí. con gente que salió del Moyano, están escribiendo libros, o sea, están demostrando que realmente pueden salir, reinsertarse socialmente y demostrar quiénes eran
con talento, ¿no? A lo mejor eso también tiene que ver con quién era la persona, ¿no? Sí, Si tenía condiciones o no para algo. son todos dispositivos en los que ellos se van implicando y realmente resultan de un anclaje importante. Es más, el hecho de que ellos puedan realizar actividades que son valoradas socialmente los inserta en este circuito de los intercambios sociales, y realmente es terapéutico, es, si se quiere, pongámosle las comillas, curativo. Sanador. Porque digo, no es una enfermedad, por eso decía, pongámosle las comillas, totalmente. ¿no? Así que bueno. Con un poco de amor, ¿no? Se y puede... es que eso es fundamental, digamos, sin un mínimo lazo de amor, amor entendido, digamos, en esta cuestión, como un lazo humano. No hay posibilidad de ningún tipo de inserción en la cuestión social. Y bueno, cerrar con esto, que en realidad, como la locura no existe, podríamos decir que todos somos locos, pero cada uno tiene una forma diferente de ser loco. Entonces, relativicemos, ¿no?, la cuestión de la locura. Y ante todo valoremos al ser humano, que seguramente, si no la está pasando bien, necesita, como decíamos, más amor que discriminación, que ser segregado, ¿no? Sí, sí, sí. Javi, un gusto, como siempre, estas charlas. ¿Vamos a repetir lo del libro? Bien, el tema del libro decíamos que ¿Es un cuento pusimos... ¿Es un cuento tuyo? Es una novela, el libro es una novela, Tinieblas se llama. Bueno, este libro lo vamos a estar sorteando acá en el programa. La semana que viene vamos a anunciar entonces al ganador del sorteo. Pueden participar llamando a la radio, dejando su nombre, los últimos 3 números del documento, lo mismo por WhatsApp en los horarios del programa, y en cualquier momento dejarnos un comentario en la publicación que mañana va a salir acerca del sorteo en la página de Palabra Invertida. Muy bien. ¿Sí? Ahí buscan la publicación, comentan nombre y últimos 3 números de documento y van a entrar entonces para participar al sorteo de un ejemplar de Tinieblas. Muchísimas gracias, Javier del Ponte. Gracias a vos, Julito, por nuestro segmento de Palabra Invertida. Y mira, aunque vos no lo creas, hay gente que dice más o menos lo mismo con la música y de otra forma. Bien. Lo que acabamos de decir nosotros lo dicen los Pimpinela, ¿sabías? Ah, mira. Estamos todos locos, dicen. Vamos.